hace daño. En la vida cristiana caminamos alertas a las tentaciones fuertes y los pecados grandes. Nos protegemos de ladrones, de asesinos, de los más malos. Pero hay cosas pequeñas que han invadido la iglesia y la está destruyendo. La instrucción no es de carecer a la zorra, ni coquetear, ni controlarla. Una palabra clave en nuestro texto hoy es cazadnos. Este lleva la idea de atrapar y o eliminar un objeto. Es un acto ofensivo. Para defender lo que tiene valor, hay tiempos cuando uno tiene que tomar el lado ofensivo. Aquí en Cantares estamos viendo la relación entre el novio y la novia, Cristo y su iglesia. La amenaza viene por una cosa pequeña. Así es hoy día. Hay cosas pequeñas que quieren destruir o estorbar nuestra relación con el Señor. STG 4:17 Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Galatas 5:9 Un poco de levadura leuda toda la masa. No requiere una cantidad grande de levadura para hacer mucha masa. Y un poco de pecado puede hacer mucho desastre. Y un poco de codicia. Sabe lo único que quiere el millonario. Solamente $1 más. Este es el problema de la codicia. Nunca puede ser satisfecha. El afán por un poco más. Es tiempo de eliminar esta zorra. Éxodo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él dijo: No te dejaré ni te desampararé. 2. Un poco de orgullo e egoísmo. Piensas que tú eres un poco mejor que la persona al otro lado. Cuidado, es lo que conquistó el corazón de Lutero. 1 Jn. 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. 3. Un poco de enojo. Saúl era rey pero le hizo difícil disfrutar su reino por el celo que le consumió. Se gastó tanto tiempo e energía en perseguir a David. Sus días fueron amargos por el enojo que llenó su vida. F. 4:26 Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. IV. Un poco del espíritu mundano. Tú quieres ser un cristiano pero también quieres participar un poco en lo mundano. 2 Co. 6:17 Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Col. 2:21 Tales como: no toques, no gustes, no manejes. 1 Jn. 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Existe algo que está al punto de destruir tu vida. Aunque sea poco o pequeño, es más peligroso que tú piensas. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Sacrificio vivo. Autoconcepto. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Solo en el Evangelio encontramos el concepto correcto de nosotros mismos. De niño, les tenía pavor a los micrófonos. No me gustaba escuchar mi voz amplificada y la idea de hablar ante una audiencia me dejaba paralizado. Por eso, generalmente me escondía de la esposa del pastor de mi iglesia que cuando se acercaba el Día de las Madres comenzaba a repartir a los niños pequeños poemas que ella escribía para que los declamaran en el festival que se organizaba para las mamás de la iglesia. En una ocasión, por más que la traté de evadir, me atrapó y me entregó un pequeño poema de apenas 5 o 6 versos. Recuerdo que comenzaba con una exclamación de la palabra madre. Por varios días estuve practicando mi poema y conforme se iba acercando la fecha del festival, la ansiedad crecía a todo lo que daba. Por fin llegó el día. Lo repasé y repasé desde la mañana hasta momentos antes de salir al escenario. Cuando llegó mi turno, me paré frente al micrófono, miré a la audiencia y exclamé: madre. Y después de esto, mi mente quedó completamente en blanco. No recordaba absolutamente nada. Pasaron unos segundos que para mí parecieron horas y como no pude continuar, salí corriendo del escenario para irme a llorar de vergüenza a un lado del edificio. Me sentía un fracaso. No quería que nadie me viera ni me dijera nada. Me repetía a mí mismo que yo no servía para eso de hablar en un micrófono en público.
Sin duda, esa experiencia me caló por muchos años. Seguramente, también puedes recordar experiencias similares en tu vida, o bien, interacciones con personas o con tus coetáneos que marcaron tu vida de muchas maneras. Algunas para bien y muchas otras para mal. Pero sea como sea, estas experiencias e interacciones han contribuido para que nos vayamos forjando una imagen de nosotros mismos, un concepto de nosotros mismos, un autoconcepto. En mi caso, con experiencias como estas, mi autoconcepto era de una persona incapaz de hablar en público, que no puede controlar sus nervios y que hace el ridículo con facilidad. Nada bonito, ¿verdad? Pero, así como estas experiencias un tanto negativas forjaron parte de mi autoconcepto, también podría conversarles muchas anécdotas que en lugar de convencerme de algo negativo acerca de mí, fueron todo lo contrario. Es decir, que, en vez de tener un concepto erróneo negativo de mí mismo, me llevaron a tener un concepto erróneo de mí mismo, engañándome de que yo era superior a los demás en algún aspecto y me encantaba cacarearlo y restregarlo en la cara a los demás. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos que se va forjando por nuestras interacciones en la vida con las personas que consideramos importantes. Sus opiniones, comentarios y aseveraciones acerca de nosotros nos van convenciendo de algunas cosas acerca de nosotros, sean verdaderas o falsas. Este mes, en nuestra nueva serie de sermones Sacrificio Vivo, estamos considerando las implicaciones de haber creído en Jesucristo como el Señor y haber comprometido nuestra lealtad solo a Él. Si eres creyente verdadero, Cristo no solo tiene una parte de ti, sino es todo para ti. No hay aspecto, porción, área, esfera, ámbito, contexto, en nuestras vidas en las que Cristo no sea el Señor, el amo, el dueño, el Rey. Con Cristo es una relación del tipo, o todo o nada. No puedes ser medio cristiano. Jesús no puede ser tu medio Señor. El Evangelio de Cristo reclama lealtad total y absoluta. Para esto, estamos considerando las enseñanzas del apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos en su capítulo 12. Y hoy estamos considerando cómo vivir para la gloria de Dios implica que también el concepto de nosotros mismos sea moldeado por las verdades del Evangelio. Por eso este día decimos, solo en el Evangelio encontramos el concepto correcto de nosotros mismos. No son las experiencias pasadas, no es la influencia de nuestros padres, no la opinión de nuestros amigos, no algún influencer en las redes sociales, sino es el Evangelio el que debe forjar el concepto que tengan de sí mismos aquellos que han experimentado el Evangelio en sus vidas y ahora viven como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12 marca un cambio en el énfasis en la epístola a los romanos. Es una especie de bisagra. Antes del capítulo 12, el apóstol ha desarrollado toda una presentación del Evangelio de Jesús, comenzando por la culpabilidad que el ser humano tiene por el pecado, se trate de quien se trate. No importa si eres religioso o no. No importa si conoces la Biblia o no. No importa si eres judío o pagano. Si eres ser humano, estás destituido de la gloria de Dios por cuanto has pecado. Todos somos culpables y merecedores del justo juicio de Dios por el pecado. Pero en estos mismos capítulos del 1 al 11 de Romanos se nos presentan las buenas noticias del Evangelio. Lo que hizo Dios para remediar esta triste situación del ser humano. La salvación no vino por cumplir la ley por esfuerzo humano, sino vino a través de la justicia de Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, que es aplicada y atribuida por la fe a todo aquel que pone su confianza en Él. Y así llegamos después de desarrollar todo un gran argumento que presenta las maravillosas noticias del Evangelio para personas que estuviéramos perdidas de no ser por Jesús, entonces llega a la parte de la epístola caracterizada por la mención de varias aplicaciones e implicaciones prácticas del Evangelio en nuestras vidas. A partir del capítulo 12 en adelante, se tiene un énfasis eminentemente práctico de las implicaciones de acogerte por la fe a Jesucristo. No que antes de este capítulo no hubiera aplicaciones prácticas, sino que a partir de este capítulo es notorio un énfasis intencional en aterrizar el Evangelio a la vida diaria. Notemos esa bisagra, ese cambio, ese giro, cuando comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Ese conector lógico está sirviendo de bisagra entre todo lo que nos ha dicho con anterioridad y lo que a continuación nos irá diciendo. Es decir, que todo lo que dijo con anterioridad es la base de todo lo que dirá de este punto en adelante.
En pocas palabras, anteriormente les hablé, expliqué y mostré la gran misericordia de Dios, y ahora, esta será la base de toda la vida práctica que ustedes deben vivir como respuesta al Evangelio. En resumen, toda orden o mandamiento práctico del cristianismo tiene su base y fundamento en las realidades logradas y completadas históricamente por nuestro Señor Jesucristo. Ningún mandamiento u orden se instruye sin este fundamento. La práctica está basada en las verdades eternas anunciadas en el Evangelio. Bajo esta presuposición es que debemos leer el versículo que nos ocupa hoy, que es el versículo 3 de Romanos 12, en el que se nos habla acerca del concepto que debemos tener acerca de nosotros mismos, es decir, de nuestro autoconcepto, en vista de la misericordia de Dios manifestada en Cristo, o sea, el Evangelio. Romanos 12, 3 Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. El Señor nos conoce y sabe que nuestro autoconcepto se vuelve un revoltijo por el pecado y su